La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Entre finales del siglo II y mediados del siglo V de nuestra era, un sinnúmero de pueblos llegados desde las estepas del centro de Asia irrumpió en la cuenca del Mediterráneo, que en aquel momento controlaba el Imperio Romano. Durante el primer siglo se trataba de simples incursiones fronterizas movidas por la rapiña. Las provincias del imperio eran prósperas y más allá del limes reinaba la pobreza y la barbarie. Este tipo de incursiones eran muy comunes en Britania por parte de tribus como la de los pictos, lo que empujó al imperio a levantar dos murallas, la de Adriano y la de Antonino, en lo que hoy es Escocia y el norte de Inglaterra. También eran habituales estas incursiones en el Valle del Rin, donde las tribus sajonas de la Germania profunda asaltaban posiciones romanas a lo largo del río. El imperio aprendió a convivir con este tipo de amenazas puntuales, fortificando la frontera y situando legiones en las zonas más conflictivas, como el Valle del Danubio. A partir del siglo III, estas incursiones se intensificaron con la aparición de nuevos pueblos que presionaban las fronteras del norte. En Roma, además, las cosas no iban bien. A partir del asesinato de Alejandro Severo en el año 235, la situación se tornó crítica. Durante las décadas siguientes, los emperadores se fueron sucediendo a gran velocidad, por cierto, hubo un total de 26 en menos de medio siglo. Los aspirantes se peleaban entre ellos tratando de poner a las legiones de su lado. Roma se desangró en guerras civiles y llegado un momento el imperio se fragmentó en tres unidades políticas con tres emperadores distintos, uno en Roma, otro en Colonia y otro más en Palmira. La debilidad interna dio lugar a que las tribus bárbaras situadas más allá de las fortificaciones del limes se envalentonasen y fueran penetrando poco a poco en el imperio de forma pacífica para establecerse en él. A finales de ese siglo, Diocleciano consiguió estabilizar las líneas fronterizas, pero la tranquilidad no duró mucho. En el siglo IV, la migración se había transformado ya en invasiones simultáneas de distintos pueblos que reconocían la autoridad romana, pero solo de forma simbólica, y a veces ni eso. Los emperadores tuvieron que reforzar la frontera del Danubio, pero era inútil. Los bárbaros eran ya demasiados y plantaban cara al imperio en el campo de batalla. En el año 378, una coalición bárbara dirigida por Fritigerno, caudillo de los tervingios, infligió una dolorosa derrota al ejército imperial en Adrianópolis, una ciudad a corta distancia de Constantinopla, ya convertida en capital del imperio por aquel entonces y que no consiguieron tomar gracias a sus portentosas defensas. En el siglo V, la parte occidental del imperio, que había creado el emperador Teodosio el Grande para entregárselo a su hijo Honorio, sucumbió ante una ola devastadora de invasiones. En el año 406, un numeroso grupo de bárbaros, formados por vándalos, alanos y suevos, cruzó el Rin desparramándose después por las provincias de las Galias y de Hispania. Otras tribus, como la de los visigodos, que habían entrado en el imperio por la parte oriental, llegaron a Roma y la saquearon en el año 410. La antigua capital imperial volvería a ser saqueada años más tarde, en el año 455, a manos de los vándalos. En apenas 20 años, el poder romano en Occidente implosionó. El último de los emperadores fue depuesto por Odoacro, rey de los Érulos, en el año 476. El Imperio Oriental sobrevivió engendrando lo que hoy conocemos como Imperio Bizantino, y que ya vimos con más detalle hace no mucho en la Contrahistoria, aquella que hice con José Sotochica hace un tiempo. En el lado occidental, esas mismas tribus bárbaras se terminarían fundiendo con el paisaje y con el paisanaje. Alumbraron reinos medio romanos, medio bárbaros, que dieron forma a la Europa occidental del medievo. Pero hoy en la Contrahistoria no vamos a ir tan lejos. Nos centraremos en los 3 siglos de invasiones bárbaras que transformaron Roma en otra cosa distinta, pero en muchos puntos similar. A la muerte del emperador Antonino Pío, el tercero de los que Niccolò Maquiavelo, 1500 años más tarde, lógicamente, bautizó como los 5 emperadores buenos. Los 5 emperadores buenos fueron Trajano, Adriano, Antonino Pío, Lucio Vero y Marco Aurelio. Pues bien, a la muerte de este hombre, el Imperio Romano, que se encontraba en relativa paz, digo lo de relativa paz porque el Imperio Romano, a pesar de lo de Pax Romana, nunca llegó a estar en paz del todo, pero vamos, sí estaba, a mediados del siglo II después de Cristo, estaba en relativa
relativa paz desde tiempos de Octavio Augusto, siglo y medio atrás. Pues bien, fue en esa misma época cuando empezó a sufrir una serie de ataques en varios frentes a lo largo de muchísimos kilómetros de frontera en el norte. Era una frontera larguísima, iba desde la desembocadura del Danubio, el delta del Danubio, el Mar Negro, hasta las bocas del Rin, ya en el Mar del Norte, y luego además esta frontera norte se prolongaba en Escocia. Los pictos en el norte de la provincia de Britania presionaban contra el muro de Antonino. Había dos muros, primero el de Adriano y luego Antonino hizo otro algo más al norte. También presionaban en Hispania las continuas incursiones de los piratas del norte de África, y en Germania, que era la provincia sin ninguna duda más conflictiva, entre el Alto Danubio y el Rin, los caucos y los catos hacían continuas incursiones en las zonas más expuestas de la Germania inferior, de la Galia Bélgica o de la Retia. Los problemas fronterizos en el norte no preocupaban demasiado a estos emperadores de la dinastía antonina, al menos todavía a Antonino Pío. Empezaron a preocuparle ya bastante más a Lucio Vero y a Marco Aurelio. Sabían que al otro lado del Limes, en la Germania profunda, había pueblos sin civilizar, eso no era nuevo, con los que comerciaban desde antiguo y a quienes había que contener de vez en cuando, pero no parecían una amenaza seria a tener en cuenta, en tanto que estaban muy atrasados y no podían sostener largas campañas bélicas. Lo que a los sucesores de Antonino Pío, que fueron el emperador filósofo Marco Aurelio y Lucio Vero, que estuvieron cogobernando varios años, lo que les preocupaba de verdad en aquel momento era el resurgimiento del Imperio Parto en el este. Ese sí que era un enemigo a tener en cuenta. Ahí el rey Vologases IV declaró la guerra a los romanos, reconquistó Armenia y luego invadió la provincia de Siria. La provincia de Siria eran palabras mayores, no era la provincia de la Germania inferior, era una provincia rica. Siria era una de las provincias más ricas del imperio. Lo que pasase en la ribera del Rin o en la del Danubio era un asunto menor frente a la amenaza de los partos, un imperio contra el que Roma llevaba pues un montón de siglos guerreando. Parecía haber vuelto en cierta medida, en esta mediados del siglo II, la época de las grandes guerras, de los reinados de Trajano o del reinado de Augusto, algo de lo que Marco Aurelio fue plenamente consciente. Sabía del peligro parto, los romanos nunca olvidaron a los partos, los tenían siempre presentes desde tiempos de la República, y no ignoró que el peligro que habitaba al otro lado del Danubio. Sabía que el mundo pacífico del largo y próspero reinado de Adriano había tocado ya a su fin. Los informes que le llegaban hasta Roma eran inquietantes. Al otro lado del Limes, el mundo de los bárbaros, un conjunto de pueblos muy poco conocido por los romanos, de hecho les ponían un montón de nombres, pero conocimiento íntimo de los germanos tenían muy poco, pues este mundo estaba siendo sacudido por un montón de conflictos internos, guerras civiles y grandes movimientos migratorios por el centro y el este de Europa. Todas estas cosas les llegaban no ya de segunda, sino de quinta o cuarta, quinta o sexta mano hasta Roma. Esto es lo que está pasando en tal sitio. No disponían ni siquiera de mapas fiables de lo que había más allá del Rin y del Danubio. Bien, esto terminaría alterando el frágil equilibrio que se había mantenido en las fronteras septentrionales del imperio durante un par de siglos. No es mucho lo que sabemos porque los bárbaros eran eso mismo, eran bárbaros, eran gente sin civilizar, que no conocían la escritura y por lo tanto que no pudieron contarnos lo que les estaba pasando, no pudieron contarnos su versión de la historia. Por fuentes romanas indirectas las más de las veces, sabemos que ya en el siglo II se habían producido grandes movimientos de población y mezclas de pueblos dentro de toda la masa germánica, es decir, todo lo que había, toda la Europa que hay más allá al norte del Danubio y al este del Rin. Estamos hablando de miles y miles de kilómetros cuadrados. Ahí había gente, no en gran cantidad, pero sí muchísima gente moviéndose. Estos movimientos indujeron transformaciones de calado. Transformaciones, para empezar, de carácter político. Esto tuvo una influencia directa en el imperio porque se los iba encontrando en la frontera, en un número creciente. No tenía muy claro, no sabían lo que estaba pasando kilómetros adentro, en Germania, pero sí intuían que estaba pasando algo grave porque cada vez llegaban más hasta el Limes. El Limes era larguísimo, estaba lleno de fortificaciones y si no era en un punto, era en otro. Sabían que habían pasado un montón de tiempo sin apenas problemas y de pronto
pronto se les empezaron a acumular. La mayor parte de estos problemas eran entradas, incursiones, casi todas o la mayor parte de ellas de forma pacífica, eran simples grupos humanos que cruzaban el limes para asentarse dentro del imperio, o en forma de pequeñas incursiones a lo sumo de saqueo en las ciudades fronterizas, como podía ser la Colonia Agripina, que es la actual Colonia en Alemania, Augusta Vindelicorum, que es el actual Augsburgo, también en Alemania, en el sur de Alemania, en Baviera, o Vindobona, que es la actual Viena. Esa parte del imperio, además, estaba, no diré vacía, pero sí semivacía. Hoy, curiosamente, es una de las partes, las riberas del Danubio y del Rin, las más pobladas de Europa, pues en aquel entonces no había mucha gente. Había grandes extensiones de bosque con pequeñas comunidades levemente romanizadas, la mayor parte de ellas. También había algunas colonias romanas, pero no había ninguna ciudad de gran porte. Incluso las grandes, como podía ser Colonia Agripina, tampoco era una ciudad muy grande, o Mogontiacum, en lo que es la actual Maguncia. Sobraba espacio, muchísimo espacio, más del que hoy los alemanes o los húngaros o los austriacos se puedan imaginar, y el mundo romano era además muy atractivo, en tanto que ofrecía cierta seguridad, ofrecía una cultura muy superior a la de los bárbaros y ofrecía también un mercado único en el que integrarse. Estar dentro del orbe romano tenía un montón de ventajas. Pueblos enteros como los marcomanos, los cuados, los vándalos, los gotini o los yacigios empezaron a moverse hacia la frontera por la presión de otros pueblos establecidos más al este, como por ejemplo los godos. Todas estas cosas las sabemos, ya digo, de una manera indirecta. No podemos, los nombres nos han llegado directamente de los romanos, muchas veces no sabemos ni cómo se llamaban a sí mismos, es como los romanos lo dejaron por escrito. Estos son tales y estos son cuales. No tenemos, repito, su versión de la historia. Pero sí sabemos que estaba pasando algo al otro lado. Y aparte de eso, pues la manera en la que se organizaban tampoco queda muy clara. Su pobreza material era de tal grado que han dejado muy poquísimos restos arqueológicos, a pesar de que los arqueólogos alemanes y los arqueólogos polacos y los arqueólogos austriacos, húngaros, etcétera, eslovacos, llevan pues 2 siglos buscando los restos de sus antepasados, a ver qué habían dejado aquí, dónde vivían, cómo vivían. Ninguno de estos pueblos tenía nada parecido a ciudades, pero vamos, ni remotamente parecido a ciudades. Vivían en pequeñas aldeas construidas de madera, se entienden, y por lo tanto la madera ha desaparecido porque es un material biodegradable a diferencia de la piedra. Se entiende que cultivaban los campos circundantes porque la agricultura sí que la conocían, y el suyo al parecer era un estado de guerra permanente, los unos con los otros. La presión de estos godos, de nuevo nos vamos al nombre que le pusieron los propios romanos, les llevó a reestructurarse y a organizarse en sistemas sociales algo más robustos y algo más permanentes de lo que habían sido hasta ese momento. Es decir, que se agruparon en coaliciones, confederaciones, podemos llamarlo si queremos utilizar una terminología más moderna, de carácter militar para poder defender sus propias tierras, pero para poderlas defender de otros bárbaros que llegaban desde la estepa. Aquello pronto se dejó sentir en las fortificaciones del Limes, en el Rin y en el Danubio, que se convirtieron en fronteras calientes en solo unos pocos años. Hasta ese momento, los bárbaros eran vistos en Roma pues casi como una curiosidad etnográfica. Los romanos de la época pues sabían que existían, sabían que había bárbaros al otro lado de las fronteras, incluso veían algunos por Roma y por las ciudades romanas, pero vamos, no habían tenido que luchar mucho contra ellos desde tiempos de las grandes conquistas de Julio César y luego posteriormente de Octavio Augusto. Sabían que se llamaban Germani, que era el nombre que les habían puesto, y las habían tenido que ver con ellos, ojo, pero claro, mucho tiempo antes, a principios del siglo I, aún reinando Octavio Augusto. En ese momento Roma, finales del siglo I a.C., principios del siglo I después de Cristo, Roma se encontraba en plena expansión y los romanos se sentían capaces de todo. En el año 9 de nuestra era, por ejemplo, 3 legiones al mando de Publio Quintilio Varo penetraron en Germania con la idea de ir hasta el río Elba. Esto se ha planteado muchísimas veces. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido la historia de Europa si los alemanes se hubieran romanizado? Es decir, si las provincias germanas del Imperio Romano hubieran llegado hasta el Elba. No lo sabremos nunca porque no sucedió. El hecho es que este hombre, Quintilio Varo, penetró en Germania con sus legiones y allí, pues, él mismo y las legiones fueron borradas del mapa por una coalición liderada por Arminio, el caudillo de los queruscos. De nuevo estamos con lo que nos ha llegado de los romanos, es que se llamaban querusci. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos
mismos porque los queruscos no sabían escribir. El desastre, que tuvo lugar en el bosque de Teutoburgo, ya dentro de la Alemania más profunda, caló muy hondo en el alma romana de aquel entonces, del reinado de Octavio Augusto. Fue un desastre que sintieron muchísimo. Vieron que, caray, que después de declararse triunfadores en todo durante 2 siglos, al final habían penetrado en el interior del continente y allí unos bárbaros les habían derrotado, ¿no? Las legiones perdidas de Varo, porque es que se perdieron las 3 legiones, se mantuvieron durante décadas en la memoria colectiva de los romanos. Las legiones perdidas eran, de hecho, además un recurrente elemento de recuerdo para los romanos. Cuidado con los Germani porque son peligrosos, porque ya entró en el mejor de nuestros momentos, ya entraron allí 3 legiones y se perdieron. Aquello de cualquier manera les vino a convencer a los romanos del primer siglo después de Cristo que no compensaba demasiado internarse en Germania. Era una tierra muy extensa, una tierra fría, llena de bosques muy difíciles de roturar, que nada tenían que ver con lo que los romanos estaban acostumbrados a ver en la costa del Mediterráneo, con inviernos fríos y eternos y además una población local asilvestrada e intratable. Fue entonces, ya en el reinado de Tiberio, que sucedió a Octavio Augusto, cuando se decidió establecer una línea de fortificaciones y buscar fronteras naturales, como el Rin y como el Danubio, que son los 2 ríos más grandes de Europa. Son ríos muy largos, especialmente el Danubio, y además de gran anchura. Vamos, como fronteras naturales son prácticamente perfectos. A esa línea los romanos la denominaron limes, de ahí viene el término límite en castellano. Bueno, al limes le dediqué una contrahistoria hace ya un tiempo. Se titula Los confines de Roma. La tenéis en el archivo. Tras la fijación de la frontera, los bárbaros siguieron allí, por supuesto. Lo único que hicieron los romanos fue levantar estas fortificaciones, que no eran continuas, evidentemente. No es que hubiera una fortificación romana, una muralla, desde la desembocadura del Rin hasta la desembocadura del Danubio. De entrada, buena parte estaba cubierta por los propios ríos, el Rin y el Danubio. Y en las zonas que no eran fluviales, donde no había frontera fluvial, lo que levantaban, como se explicaba en esa contrahistoria, eran fuertes, en ciertas zonas empalizadas de madera. Vamos, que era una frontera vigilada, pero no completamente impermeable. No tenía nada que ver, por ejemplo, con lo que hicieron en Gran Bretaña, donde primero, como os decía antes, Adriano y luego Antonino Pío construyeron sendas murallas. La de Antonino Pío estaba hecha de turba, era una cosa mucho más tosca, pero la de Adriano, caray, ha durado 2000 años, todavía se conserva en buena medida y constituye uno de los grandes orgullos de los británicos, tener todavía aquella, va de costa a costa, es decir, del Mar de Irlanda hasta el Mar del Norte. Bien, nada parecido había en la Europa continental porque la distancia era muchísimo mayor. Los bárbaros estaban al otro lado, los romanos en el lado civilizado, los bárbaros en el lado bárbaro, se comerciaba con ellos y de tarde en tarde había alguna incursión menor de tribus que aprovechaban un descuido, cruzaban la frontera, saqueaban una aldea romana y regresaban. Por lo demás, la paz reinaba en el limes y los romanos cultos, pues a esos pueblos que vivían al otro lado, a los romanos cultos les producían cierta curiosidad, como os decía antes. A finales del siglo I, un escritor muy famoso romano, Publio Cornelio Tácito, escribió incluso un libro sobre los habitantes de Germania. El libro se titulaba así, Germania, y era un ensayo etnográfico que podría estar perfectamente escrito en nuestros tiempos, muy descriptivo, sobre estos pueblos salvajes que vivían al norte del Danubio y al este del Rin. Tácito la verdad es que nunca estuvo en Germania. Se informó de segunda mano o de tercera mano a través de otros autores que sí habían conocido aquella tierra, quizá soldados, quizá generales romanos. Él se relacionaba más con generales porque era senador, que le contaron lo que había allí. Y bueno, y también por los propios germanos que había un montón de ellos en Roma. No había que irse muy lejos. Pero bueno, sí que había muchísimos generales romanos que o tenían que servir en la Germania inferior o en la superior o en Panonia, en fin, que eran miles de kilómetros de frontera que había que estar atendiendo continuamente. Así que es razonable que Tácito hablase con ellos y le contasen en banquetes y le contasen lo que habían visto allí. Para Tácito los Germani eran bárbaros, eso era indiscutible, pero eso no era necesariamente malo para él. Construyó sobre ellos lo que probablemente sea el primer relato del buen salvaje que se tiene documentado, el de los Germani buenos.
Los Germani eran para Tácito gente noble, gente muy heroica, valiente, nada que ver con los corrompidos romanos de su época, de finales del siglo I, principios del siglo II, vamos, el momento álgido del Imperio Romano. Este de Germania es un libro interesante porque es un libro muy descriptivo, lo podéis encontrar en castellano, se ha seguido publicando hasta el día presente. Tácito habla, por ejemplo, de la tierra y de sus gentes, a pesar de no haber estado allí, pues comenta cómo es aquello de Germania. A estas últimas a las gentes las describe con gran detalle. Dice que los germanos son grandes, son pelirrojos o rubios y tienen los ojos azules. Para ver germanos en la Roma de Trajano tampoco hacía falta viajar a Germania, como os decía antes. Bastaba con darse un paseo por la Subura, que era el barrio bajo el barrio conflictivo, el barrio chino de Roma, o por cualquiera de los foros. Roma estaba llena de germanos. Y en los foros imperiales, ¿no? Se daban cita diariamente gente de las más variadas procedencias de todo el imperio. Y naturalmente, pues había un montón de germanos. Respecto a las costumbres, Tácito habla de sociedades igualitarias que escogían democráticamente a su propio caudillo en asamblea. Dice de ellos que eran gente extraordinariamente arriesgada y valiente, aunque eso sí, dice también que no valían demasiado para el trabajo diario, para el trabajo rutinario, que eran buenos para la guerra, pero para ponerlos a trabajar, por ejemplo, en una hacienda romana, pues ya no eran tan buenos. Bien, esa visión de Tácito echó raíces en Roma, y era una visión que a líderes alemanes muy posteriores, de 2 milenios más tarde, como por ejemplo Adolf Hitler, se les gustó muchísimo. Les parecía que, bueno, nos ha descrito este hombre, un romano de hace 2 milenios, nos ha dicho que éramos una gente estupenda, que éramos poco menos que superhombres. De hecho, Hitler hizo lo imposible para que Mussolini le regalase el manuscrito de la Germania de Tácito más antiguo que se conservaba, que databa de en torno al año 1000. Mussolini se negó y llegó a enviar Hitler, según parece, hasta una misión especial a Italia para robar el manuscrito. No lo consiguió nunca y hoy se conserva, afortunadamente, en la Biblioteca Nacional de Italia, si mal no recuerdo. Bien, pues esta idea que había vendido Tácito, de que los Germani eran una gente magnífica, valiente, bárbaros, un poco asilvestrados, pero por lo demás tenían todas las cosas buenas de no estar civilizados, mientras que los romanos pues estaban civilizados y estaban llenos de mezquindad y de miseria, eran egoístas. Este cuento lo hemos oído posteriormente muchas más veces. Esto del buen salvaje se hizo posteriormente con los indígenas americanos, se hizo con los pueblos de África, con los de prácticamente todos los lados del mundo. La idea del buen salvaje, especialmente a partir del siglo XVIII, empezó a cobrar muchísima fuerza en Occidente y hoy todavía se sigue empleando de manera muy habitual. El indigenismo, de hecho, no es más que una reelaboración de este relato del buen salvaje que empezó pues en el siglo I de nuestra era, a finales, creo que Germania se publicó en torno al año 90 con este libro sobre los Germanis. Bien, la idea, como os decía, es que echó raíces en Roma. Los romanos estaban convencidos, por lo menos los cultos que leían o que les leían, estaban convencidos de que eran buena gente. Tácito era muy aficionado a la etnografía. Aparte de Germania, escribió otro ensayo, esta vez biográfico, sobre Gneo Julio Agrícola, que era su suegro y había sido además un general romano muy eminente, gobernador de Britania. En esta biografía, que se titula Agrícola, como el nombre de su suegro, Tácito aprovechó para incluir muchas observaciones sobre los britanos y sobre su tierra. Los britanos eran también bárbaros, pero bárbaros sometidos al imperio y en proceso de civilización. El hecho es que por mucho que Tácito y los intelectuales romanos de la bisagra entre los siglos I y II hablasen de las bondades de los bárbaros y de los germanos, a Britania o a las ciudades del Limes y los campamentos del Limes, los romanos iban un poco a la fuerza, casi siempre como legionarios. Casi ningún itálico o hispánico o griego quería trasladarse hasta allí, aunque solo fuesen por lo lejos que estaba, lo despoblado que estaba y lo difícil que podía llegar a ser cultivar aquel suelo. Muchas de las especies vegetales que prosperan en el sur de Europa, como puede ser la vid o como puede ser el olivo, pues son imposibles de criar en el Valle del Rin directamente o muy difíciles de criar en el Valle del Rin porque llueve demasiado y hace demasiado frío. Así que un agricultor de Calabria o de la Bética lo tenía difícil para instalarse y establecerse en lugares como Britania o en lugares como la Germania. Bien, no les interesaba demasiado y además había incursiones, era un lugar un tanto lejano, no era un lugar atractivo para
para mudarse. Los que iban eran generalmente legionarios. A principios del siglo II, las legiones estaban todas en las fronteras, con excepción de la séptima Gémina, que estaba acantonada en el norte de Hispania, en lo que es actualmente la de Ciudad de León, cuyo nombre proviene de ahí, del legio, legión, es decir, de ahí viene directamente, que estaba acantonada ahí desde las guerras hispanas, las guerras cántabras, que habían tenido lugar a finales del siglo I a.C. El resto estaban todas en las fronteras. Estaban en el norte de África, estaban en las fronteras de Oriente Medio para contener a los partos y estaban sobre todo en la línea Rin-Danubio. En el año 125, es decir, en pleno reinado de Adriano, solo en Britania había 3 legiones destacadas. La segunda Augusta, la 20ª Valeria Victrix y la sexta Victrix. En la Germania inferior, la que pega con el Mar del Norte, había otras 3. La 9ª Hispana, la 30ª Ulpia y la 1ª Minervia. En la Germania superior, 2 más, la 22ª Primigenia y la 8ª Augusta. En Panonia, ya en el valle del río Danubio, había 4 seguidas muy cerca, la una de la otra. La 10ª Gémina, la 14ª Gémina y la 1ª y 2ª Diutrix. Como estamos viendo, año 125, es decir, no habían empezado todavía ni las invasiones bárbaras ni se las esperaba en aquel momento. Hasta la desembocadura del Danubio, en el Mar Negro, había otras 6 legiones. La última de ellas, que era la 5ª Macedónica, estaba acantonada en el mismo delta del río, para evitar incursiones por allí. La vida en la frontera era una vida dura y llena de sacrificios. Esas tierras estaban solo tibiamente civilizadas. Los legionarios tenían que pasar años allí, lejos de sus provincias de origen, rodeados de bárbaros y con el inconveniente que de vez en cuando pues había que enfrentarse a ellos porque hacían incursiones de saqueo y tenían que salir a corregirles, ¿no? O a civilizarles directamente. A finales del siglo II, como os comentaba al principio, los problemas aumentaron. Había más bárbaros que se acercaban a la frontera. Para aquellos pueblos que vivían en estado semisalvaje, el contacto con la civilización romana les despertaba el apetito en cuanto lo veían. Veían su riqueza, veían su lengua escrita, el orden, la organización de sus ciudades. Y claro, muchos querían pasar al otro lado y establecerse, de forma pacífica estoy hablando, no entrar a saquear, simplemente trasladarse al lado del imperio y poderse establecer allí. La mayor parte de bárbaros, de hecho, pasó así al imperio. Se fueron estableciendo de manera pacífica y espontánea. Pequeñas comunidades que cruzaban el Rin o cruzaban el Danubio y una vez en territorio romano buscaban dónde establecerse, reconociendo por supuesto la autoridad romana. Buscaban dónde establecerse y sobraba espacio, como os decía antes, para establecerse. Es, como os decía antes, a partir de finales del siglo II cuando esa marea humana se intensificó. Esas tribus guerreras, pero nobles y esforzadas, que diría Tácito, que elegían a sus líderes democráticamente, se habían ya confederado en coaliciones mucho mayores a las que los romanos no tardaron en poner nombre. Por supuesto, los romanos eran unos maestros en ponerle nombre a todo. Eran plenamente conscientes de que si algo no tiene nombre, simplemente no existe. Así fue como aparecieron en la historia tribus como la de los alamanes, que terminarían dando nombre a la actual Alemania, al menos en nuestro idioma, en español y en francés también, o la de los francos, que terminaría dando nombre a la actual Francia. Por suerte, España no se llama Visigotia, sino España, que procede directamente del latín Hispania. Solo nos faltaba tener un nombre bárbaro para el país. En fin, estas confederaciones bárbaras ya no eran tan democráticas como creían los intelectuales romanos. Estaban acaudilladas por una aristocracia guerrera, lo cual en cierta medida prefiguraría la futura nobleza feudal en la Europa de la Edad Media, en la que el componente bárbaro pues fue importante. Esos francos y esos alamanes empezaron a presionar las fronteras por el empuje de otros pueblos, como los godos, los vándalos o los que venían de la estepa directamente, los sármatas, que venían ya de lo que hoy es el sur de Rusia y Ucrania. Esta presión creciente condujo a grandes tribus, y no de agricultores y pastores, precisamente, a decidirse a asaltar directamente las provincias renano-danubianas, es decir, las que estaban pegadas a la frontera. Al principio, como os decía, sus intereses eran de simple saqueo. Entraban, qué sé yo, en la Germania inferior o en la Panonia superior, saqueaban unos cuantos pueblos y volvían a cruzar el río para ponerse a salvo, con el botín, evidentemente. Un siglo más tarde, esas tribus ya se sentían con fuerza para entrar, quedarse y fundar sus propios reinos, reconociendo como mucho al emperador de forma simbólica mediante tratados de confederación.
Los primeros en cruzar el Danubio fueron los marcomanos y los cuados. Es poco lo que sabemos de ellos, porque como os decía antes, no sabían leer ni escribir y no han dejado apenas registro arqueológico. Todo lo que sabemos de ellos, incluido el nombre, es por lo que escribieron de ellos los propios romanos. La ofensiva de marcomanos y de cuados se vio facilitada por el hecho de que los romanos habían tenido que vaciar gran parte del sector danubiano, del limes, para trasladar a Oriente muchos soldados en la guerra contra los partos, la guerra del año 162, esa guerra que le habían declarado a los emperadores de Roma justo después de la muerte de Antonino Pío. Tan pronto como terminó la guerra de Partia, se reintegró a todos los efectivos en la frontera del norte y Roma contraatacó. Aquello dio origen a las denominadas guerras marcomanas, que Marco Aurelio tuvo que librar durante años. No es casual que el emperador muriese luchando contra los bárbaros en Vindobona. En aquel entonces era Vindobona era el campamento de la Legión Décima Gémina, a orillas del Danubio. Con el tiempo, Vindobona se terminaría convirtiendo en la prodigiosa Viena, y de ahí le viene el nombre. Pero para eso faltaban aún muchos siglos y que los habitantes del lugar aprendiesen a leer y a escribir, cosa que todavía no habían hecho, y sobre todo que se civilizasen. Hoy, por cierto, están civilizadísimos. Las guerras marcomanas marcaron el comienzo de una tormenta que no se detendría hasta el final del Imperio de Occidente. En el año 166 se produjo el primer enfrentamiento en las fronteras de Panonia. Se trataba de simples bandas de merodeadores que, gracias a la rápida intervención de las legiones fronterizas, fueron rápidamente rechazados. Los romanos, que no querían problemas, buscaron un tratado de paz que alcanzaron con los caudillos bárbaros del norte del Danubio. En aquel entonces estaban todavía gobernando estos dos coemperadores, Marco Aurelio y Lucio Vero. Ambos eran hijos adoptivos de Antonino Pío y desconfiaban de ellos, así que se desplazaron junto a los legionarios de refuerzo hasta la lejana Carnunto. Carnunto era la capital de Panonia, está en la actual Austria, y era además el campamento de la 14ª Legión Gémina. Se desplazaron hasta allí para lidiar personalmente con el problema. Lucio Vero murió poco después, seguramente víctima de la peste antonina. Este fue un brote de viruela que os contaba en aquella historia de las epidemias que hice hace un tiempo, que la peste antonina, un brote de viruela que fue devastador, que había entrado en el imperio desde Partia a consecuencia precisamente de las guerras partas que acababan de tener lugar. Bien, pues Lucio Vero se murió y Marco Aurelio tuvo que ver cómo los bárbaros rompían los acuerdos y cruzaban el Danubio, cruzaban los Alpes y ponían sitio a Aquileia. Aquileia estaba ya en Italia. Aquileia estaba en la actual región del Véneto, cerca de lo que hoy es Venecia, y en la misma costa del Mediterráneo. La impresión que causó aquello entre los romanos fue enorme. Una cosa era pelearse con los bárbaros en las lejanas fronteras del Rin o del Danubio, y otra distinta tenerlos en la misma Italia, a unas jornadas de viaje de Roma. Los romanos, de hecho, no recordaban la última vez que los bárbaros habían entrado en la península. Tenían que remontarse a los tiempos de la República, y eso, claro, eran varios siglos atrás en el tiempo. Marco Aurelio se vio obligado a librar una guerra larga y agotadora contra las poblaciones bárbaras del norte. Primero la rechazó y luego fue limpiando los territorios de la Galia Cisalpina, el Nórico y la Recia, que eran distintas provincias del norte. Hecho eso, contraatacó con una gran ofensiva en territorio bárbaro. Le requirió varios años de lucha, hasta el año 175, y eso obligó al emperador a fijar su residencia en el norte durante muchos años, en el frente de Panonia. Ya nunca más regresaría a Roma, porque como os comentaba antes, murió en Vindobona, en la actual Viena. La tregua firmada con marcomanos, cuados y yacigios apenas duró un par de años, nada. A finales del año 178, Marco Aurelio se vio obligado a volver al campamento de Brigetio, desde donde, ya en la primavera del año 179, lanzó la última de sus campañas, en la que creó una zona de colchón, una zona buffer, para absorber futuras incursiones. La muerte del emperador en el año 180 puso fin a sus planes y provocó el abandono de los territorios ocupados en esa zona, a la que habían llamado Marcomanía. ¿A qué se debe tanta actividad en el lado bárbaro? Es lo que se debían preguntar los romanos de aquel momento. ¿Por qué? Después de 2 siglos de relativa calma, de pronto todo esto se ha vuelto loco y nos han dado 15 años de auténtica locura. Pues se debía básicamente, y esto es una interpretación de los historiadores actuales, a un cambio en la estructura tribal de la sociedad bárbara con respecto a siglos anteriores.
Las poblaciones de allí, sometidas a la presión de otros pueblos bárbaros provenientes de Escandinavia y de las llanuras de Europa del Este, necesitaban, como os comentaba, una estructura organizativa interna más fuerte. De lo contrario, las tribus más débiles sucumbirían ante las más fuertes. De ahí la necesidad de conformar grandes federaciones étnicas, como la de los alamanes, los francos o los godos. Todo para defenderse no de los romanos, sino de otras poblaciones bárbaras, o para atacar mejor, ya que estaban al Imperio Romano, cuya riqueza resultaba muy tentadora. Esta es una de las tesis. Otra, ya digo, es una tesis de historiadores de los siglos XIX y XX. Otra es que, además de la presión de tribus externas, fue también el contacto con la civilización romana, su riqueza, su idioma, sus armas, su organización, lo que terminó de persuadir a los pueblos germánicos para que se reorganizasen en sistemas sociales y políticos algo más fuertes, algo más permanentes en el tiempo. Estos sistemas eran capaces ya de amenazar seriamente, si no completamente el imperio, sí al menos las provincias fronterizas del imperio. No se trataba ya de pequeñas bandas de merodeadores desorganizadas en busca de un botín fácil, sino de ejércitos mucho más grandes, cuyos líderes sabían latín y en muchos casos habían formado parte incluso de las legiones como soldados. Conocían Roma por dentro, sabían cómo funcionaba aquello. Entendían a los romanos, no solo que les entendían cuando hablaban porque sabían latín, sino que entendían cómo funcionaban mentalmente y, claro, anticipaban, si habían combatido con ellos, anticipaban sus tácticas de combate. Esto fue lo que se encontró Marco Aurelio en las guerras marcomanas. No eran simples salteadores, eran ejércitos bien armados y que sabían guerrear. Ya concluidas estas guerras, en el siglo III, Roma tuvo que hacer frente a numerosas incursiones dentro de las fronteras del imperio. La mayor parte de ellas no buscaban tanto ocupar el territorio como hacerse con botín. Eran simples hordas de guerreros más o menos numerosas que dejaban su terreno, su territorio, más allá del limes, entraban en el imperio, saqueaban todo lo que se iban encontrando sin intención de crear colonias estables ni de establecerse en territorio romano y luego volvían a cruzar el río con el botín. Esos botines les permitían, entre otras cosas, guerrear con otros bárbaros. En esas incursiones, además, tenían un contacto más estrecho con los romanos y con el mundo romano. Iban poco a poco impregnándose de lo que veían, iban romanizándose. Se llevaban arados de hierro, se llevaban monedas, por eso se han encontrado tantas monedas romanas por lugares tan lejanos como Polonia, pero que nunca perteneció al Imperio Romano, pero se han encontrado monedas romanas allí, en Alemania un montón de ellas, más allá del Lime. Se llevaban candiles, se llevaban carros. La riqueza material de los romanos les debía parecer a estos bárbaros algo milagroso. A esta banda de salvajes. Veían que los romanos vivían en casas de ladrillo, en torno a plazas porticadas, sus ciudades estaban empedradas y tenían circos y teatros, incluso en la frontera, no estamos hablando de ciudades en Siria, o en Hispania, o en Italia, o en Grecia, no, incluso en la frontera. En Carnunto, por ejemplo, que hay un parque arqueológico que está muy bien, os lo recomiendo, está cerquita de Viena. En Carnunto se conservan incluso las ruinas de un anfiteatro y de una pequeña escuela de gladiadores. Esto nos da fe de lo romanizada que llegó a estar aquella colonia al borde mismo, en la orilla misma del Danubio. Pues bien, este contacto directo con la civilización fue algo que les sería muy útil años más tarde. Pero las incursiones del siglo III aún no eran migraciones masivas de población como las que se producirían en los siglos IV y V, cuando irrumpieron ya los hunos en el continente, desplazando a muchas tribus hacia el sur. Estas incursiones continuas, este goteo continuo de bárbaros en el siglo III, se vieron muy favorecidas por la grave crisis interna que aquejaba en aquel momento el Imperio Romano, la crisis del siglo III, que se conoce utilizando la terminología historiográfica, vamos. Roma atravesaba un periodo de gran inestabilidad provocada por la continua alternancia de emperadores y de usurpadores, lo que se conoce los años de anarquía militar. Las guerras civiles, que fueron continuas durante medio siglo, no solo consumieron importantes recursos en los enfrentamientos entre los distintos aspirantes al trono, sino que, y esto fue mucho más grave, acabaron por desguarnecer las fronteras, facilitando el avance de las poblaciones bárbaras que se encontraban a lo largo del limes. Cuando un siglo antes, o medio siglo antes, un grupo quería cruzar, sabía que al otro lado podía encontrarse con una patrulla romana. En esta época sabían que al otro lado no había seguridad, porque los romanos estaban detrayendo soldados de las legiones, los distintos aspirantes a convertirse en emperador, para librar sus propias diferencias entre ellos. Las invasiones del siglo III
Comenzaron con la primera gran incursión realizada por los alamanes en el año 212, durante el reinado del emperador Caracalla, y se mantuvieron todo el siglo hasta tiempos de Diocleciano, ya a finales del siglo III. El imperio entró en una espiral autodestructiva a partir del asesinato de Alejandro Severo, esto fue en el año 235. Se sucedieron 26 emperadores, algunos reinaron solo unos días, por supuesto, en menos de medio siglo. En el curso de aquella crisis, el imperio se llegó a fracturar en tres unidades políticas: el llamado Imperio Galo, en el oeste, que estaba formado por las provincias de las Galias, Hispania y Britania, tenía su capital en Tréveris; el Imperio de Palmira, que estaba en el este, que controlaba las provincias de Siria, de Judea, de Cilicia y parte de Asia Menor; y luego en el centro el Imperio Romano. Al morir el emperador Galieno en el año 268, un grupo de emperadores, todos militares, por supuesto, y todos de origen ilirio. Iliria es lo que sería Yugoslavia, o lo que fue Yugoslavia en su momento, toda esa zona. Fueron tres emperadores, Claudio el Gótico, Aureliano y Marco Aurelio Probo. Consiguió finalmente reunificar el imperio en una sola unidad política. Las guerras civiles, de cualquier forma, no concluyeron del todo hasta la llegada de Diocleciano, ya en el año 284. Entre tanto, la frontera norte había estado muy desatendida. Los bárbaros habían obligado a los romanos a abandonar la provincia de los Campos de Cumanos. Por ejemplo, en el año 260 los Campos de Cumanos están en el actual Baden-Württemberg, justo donde nacen el Rin y el Danubio, en la Selva Negra. Y luego en el año 270 abandonaron la provincia de Dacia, al otro lado del Danubio, y que había sido un siglo y medio antes la gran conquista del emperador Trajano. Dacia se abandonó, eso sí, de forma muy ordenada. El emperador Aureliano cursó órdenes a la 13ª Legión Gémina para que abandonasen su campamento, que estaba en Alba Iulia, esto es en la actual Rumanía, y se estableciese en la provincia de Moesia, al otro lado del Danubio, en la actual Bulgaria. La 13ª Gémina, de cualquier manera, ya en tiempos de Aureliano, no era ni sombra de lo que había llegado a ser, y nos permite hacernos una idea del daño que hicieron los años de la anarquía militar en las fronteras. Durante las guerras civiles, esta legión había sufrido una merma constante de efectivos, iban quitándole cohortes para enviarlas a Italia o a las Galias para combatir por uno u otro emperador. En el año 270, la posición en la Dacia era ya simplemente indefendible. Si el siglo III fue malo, el siglo IV no fue mejor. A la crisis política de los años de la anarquía militar le sucedió una crisis económica muy profunda, una crisis que se había ido larvando a lo largo del siglo III. La moneda romana estaba muy devaluada y el comercio se había interrumpido en muchas zonas del imperio. Con todo, se intentó revertir la situación desde Roma. Diocleciano, que reinó, desde Roma ya no estaba la capital en Roma, pero al menos desde el poder central romano. Diocleciano, que reinó entre los años 284 y 305, implementó reformas muy ambiciosas, algunas muy equivocadas, como la del control de precios, pero quiso también reorganizar territorialmente el imperio, mediante un sistema llamado tetrarquía. Quiso solucionar problemas mediante más burocracia y más organización. El resultado fue catastrófico. La tetrarquía no duró mucho. El imperio se dividió en dos mitades. Al este, el emperador sería Diocleciano, el emperador principal, con su capital en Nicomedia. Nicomedia es una ciudad junto al Bósforo, no muy lejos del actual Estambul. Al oeste el emperador sería Maximiano, que sacó la corte de Roma y se la llevó a Mediolanum, a Milán. Ambos tenían luego un ayudante, al que llamaban César. El de Diocleciano era Galerio, que controlaba Grecia y las provincias del Limes Danubiano, y el de Maximiano era Constancio, que desde Tréveris gobernaba sobre las dos Germanias y las Galias. Maximiano se reservaba el control directo de Italia, de Hispania y del norte de África, a excepción de Egipto, que pertenecía a Diocleciano. Este sistema de dos emperadores y dos césares no duró mucho tiempo. Un año después de la muerte de Diocleciano, en el año 306, había tenido un reinado, pues no excesivamente largo, si lo miramos fueron apenas 20 años, pero claro, teniendo en cuenta que venían de la época de la anarquía militar con reinados que se habían cifrado en días, en semanas o en meses, pues el reinado de Diocleciano fue un reinado larguísimo. Pero él, después de morir, toda la
la estructura nueva que había creado se vino abajo con muchísima velocidad. Fue además un problema creado por las mismas causas que habían generado la anarquía militar, y era que al final todo el mundo quería ser emperador allí. Cuando un militar tenía algo de prestigio, tenía legiones que le eran fieles, automáticamente aspiraba a convertirse en emperador. Bien, lo que sucedió en aquel momento, en el año 306, fue que Constantino, que era hijo de Constancio, fue proclamado César y emperador. Se tuvo, por lo tanto, que enfrentar al hijo de Maximiano, que se llamaba Magencio. Ambos, Constantino y Magencio, se vieron las caras en la batalla de Puente Milvio. El Puente Milvio está en las mismas puertas de Roma. Bueno, hoy en el mismo centro de Roma. Lo podéis cruzar andando. Constantino ganó y se hizo con el control de la parte occidental del imperio. Años más tarde se haría con la parte oriental tras una guerra civil. El imperio, de cualquier manera, en aquel entonces, ya en tiempos de Constantino, estaba muy debilitado y las fronteras eran un coladero, porque Limes estaba muy mal vigilado, como no podía ser de otro modo. A finales de ese siglo se produjo una irrupción masiva de pueblos bárbaros por el curso bajo del Danubio. Se cree que se produjo por el empuje de otra tribu, la de los hunos, que desde la estepa habían irrumpido en Europa oriental a mediados del siglo IV. En el año 375, estos hunos ya habían cruzado el río Níster y se dirigían hacia el sur. Los pueblos godos, establecidos en la orilla norte del Danubio, solicitaron al emperador, que en aquel entonces era Valente, le solicitaron cruzar el río y establecerse pacíficamente en el lado romano. El emperador accedió porque entendió que eran pacíficos y que eso le serviría para proteger los Balcanes y frenar la más que probable entrada de los hunos, cuya información ya había llegado hasta Constantinopla, que en aquel entonces era la nueva capital. Valente creyó que estos godos, recién entrados en el imperio, no tardarían en romanizarse, como le había sucedido a los godos durante un siglo. Entraban y se romanizaban con relativa rapidez. Se les concedió la ciudadanía y oficiales romanos les adiestraron en técnicas de combate con armas modernas para la época, claro está. Bien, pensaron que era una carne de cañón perfecta por si entraban los hunos. El plan de Valente no funcionó, los godos eran muchos más de los que pensaban, pertenecían a un montón de tribus distintas y no tenían intención de reconocer el poder imperial más allá de la mera declaración. Es decir, pura simbología. Sí, reconocemos que eres el emperador y para de contar. No vamos a obedecerte nada más y miraremos lo de pagar impuestos. Tan pronto como se asentaron en la ribera sur del Danubio, se declararon independientes y empezaron a atacar a los romanos. Aquello dio lugar a la llamada Guerra Gótica, la primera de unas cuantas guerras góticas que habrá en el imperio, que fue desastrosa para los romanos porque se desarrolló totalmente en territorio imperial y muy cerca además de la nueva capital, de Constantinopla, que era ya el corazón político del imperio desde tiempos de Constantino, a quien la ciudad, llamada originalmente Bizancio, debía el nombre. El punto álgido de esta guerra gótica fue la batalla de Adrianópolis en el año 378. Adrianópolis es uno de los mayores desastres bélicos de toda la historia del Imperio Romano. La confederación de bárbaros, capitaneada por Fritigerno, caudillo de los tervingios, machacó a las legiones romanas, que fueron aniquiladas por los godos. Entre los muertos de Adrianópolis estaba el propio emperador, Valente, que se desplazó desde Constantinopla hasta Adrianópolis. Adrianópolis está muy cerca de Estambul, de la actual Constantinopla. Actualmente Adrianópolis se llama Edirne. Es la última ciudad turca antes de entrar en Bulgaria. Se dirigió hasta allí para conducir personalmente a sus tropas. Los godos continuaron, evidentemente hacia Constantinopla, que ya digo está cerca, pero no pudieron tomarla porque estaba bien amurallada y defendida. Lo que hicieron entonces fue saquear la provincia de Tracia y se dirigieron hacia la parte oriental occidental del imperio, donde fueron derrotados por el emperador Graciano. Hecho esto, Graciano alcanzó con ellos un acuerdo de paz muy generoso. Tras la derrota de Adrianópolis ya nada volvería a ser igual. Los bárbaros habían vencido, lo habían hecho además de manera incontestable, habían arrasado las legiones. Es más, las legiones desaparecen como herramienta de combate después de esta batalla. El ejército romano se transforma por completo, las hicieron desaparecer del mapa. Habían liquidado un emperador, eso no había sucedido nunca, y habían cabalgado durante años por algunas provincias libremente, por algunas provincias como Tracia, como Dalmacia, como Panonia, poniendo en jaque a lo que quedaba de las legiones. Y además, lo más importante, operaban ya muy dentro del Imperio Romano, a este lado de la línea,
y así sería ya hasta el final del imperio un siglo más tarde. Tras el desastre de Adrianópolis, llegó al trono un emperador nacido en Hispania llamado Teodosio, que trató de estabilizar la situación acometiendo una serie de reformas. Reunificó el imperio. Teodosio fue de hecho el último emperador de todo el imperio romano e hizo de curso obligatorio el cristianismo mediante el edicto de Tesalónica. La idea de Teodosio con el edicto de Tesalónica no era tanto acabar con el paganismo, que estaba ya en franca decadencia a finales del siglo IV, como evitar que se disgregase el cristianismo en distintas sectas. Si lo convertía en la religión del Estado, se ahorraba un dolor de cabeza, que ya bastantes tenía en las fronteras. Para evitar nuevas guerras góticas, Teodosio prefirió pactar con los godos, los que iban entrando, los que ya estaban dentro, concediéndoles tierras y acuerdos muy ventajosos. Se convertía en algo así, en algo parecido a entidades federadas dentro del imperio, pero en lo esencial autogobernadas. En el año 395, justo antes del final del siglo IV, murió Teodosio. Teodosio fue el último gran emperador de Roma, el último desde luego que mereció el sobrenombre de El Grande. Teodosio, que había reunificado el imperio, volvió a dividirlo entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Al primero le dejó Occidente y al segundo Oriente. Los visigodos, acaudillados por Alarico, se rebelaron contra el imperio, pues casi al día siguiente de morir Teodosio, porque rompieron el acuerdo de federación que les confinaba en la provincia de Moesia, ya digo, en lo actual Bulgaria, y es porque vieron debilidad. A Alarico le parecía poco lo que les concedían los romanos, por lo que intuyendo que Arcadio era débil, ordenó a sus hombres avanzar sobre Constantinopla. Al mismo tiempo, los hunos, viendo que los visigodos se retiraban de la orilla sur del río, cruzaron el Danubio y se dirigieron hacia los estrechos, hacia el Bósforo y los Dardanelos. Los marcómanos hicieron lo propio en Panonia, y para defender la capital, que era lo más importante, apareció un hombre, un general llamado Estilicón, que era curiosamente medio bárbaro, era hijo de un vándalo y de una romana, que reforzó las defensas, lo que disuadió a Alarico de intentar el asalto, después de acampar con sus tropas junto a las murallas. Ordenó entonces que se dirigiesen al oeste, al imperio de Honorio, que era mucho más débil que el de Arcadio, y con idea de ver lo que podían hacer allí. En el año 402 estaba ya Alarico y sus hombres en el norte de Italia sitiando Milán, que como os decía antes era la capital imperial del oeste. Honorio pidió ayuda a su hermano, que envió a Estilicón para que le ayudase. Estilicón volvió a conseguirlo, por cierto. Alarico levantó el asedio, pero no se fue de Italia. Él realmente, Alarico, temía a Estilicón, pero Estilicón fue ejecutado por el emperador Honorio, que temía que su fama y su poderío le empujase a ambicionar el trono, lo cual tampoco hay que culpar de nada a Honorio, porque durante el siglo anterior, llevaban ya los romanos siglo y pico, matándose entre ellos, y casi siempre eran generales que se sentían fuertes porque habían ganado alguna batalla o porque tenían unas legiones o suficientes tropas que les eran fieles, y automáticamente lo primero que pensaban era convertirse en emperador. Así que no es extraño que Honorio pensase que Estilicón querría convertirse también en emperador. Para Alarico, cuando vio que Estilicón estaba ya ejecutado y fuera de juego, para Alarico aquello fue la señal de que había llegado el momento decisivo. Estaba ya en Italia y tenía Roma a su alcance. Roma ya no era la capital. En tiempos de Diocleciano, como os decía antes, en el año 286 exactamente, la capital occidental había sido trasladada a Milán, donde estaría hasta el año 402. El sitio de Alarico convenció a Honorio de que era mejor idea mover la corte a otro lugar de Italia, que en Milán no estaba segura. Un lugar más fácilmente defendible y con acceso fácil al mar. Se la llevaron a Rávena, que está en la costa del Adriático, lugar perfecto además, porque estaba rodeado de marismas y con su comunicación por mar con Constantinopla a través de un... están ligeramente en el interior, Rávena, comunicada con el Adriático por un canal también bien defendible, y luego al estar en el Adriático pues era mucho más sencillo llegar a Constantinopla. Es una comunicación mucho más directa que la que tiene Roma. Fue de hecho en Rávena donde ejecutaron a Estilicón en el año 408. Bien, Alarico no se dirigió a Rávena, que sabía bien defendida y que podía recibir refuerzos por mar, sino a la legendaria Roma, que era ya una sombra de lo que había sido 2 siglos antes, pero que mantenía el poder simbólico intacto. Los emperadores se seguían llamando a sí mismos romanos, aunque no hubiesen nacido allí, y ni siquiera hubieran pisado la ciudad eterna en su vida. En el año 408, Alarico se plantó ante Roma y le puso sitio, y se propuso rendirla por hambre. A comienzos del siglo V, Roma ya no tenía 1 millón de habitantes, como en los siglos I o II, y la población había descendido mucho, pero aún conservaba en torno a los 600, quizás 700.000 habitantes, por lo que era relativamente sencillo rendir una urbe de ese tamaño impidiendo que entrase comida. Los romanos, además,
no sabían lo que era un sitio. El último se había producido en el año 390 a.C., cuando los galos consiguieron entrar en la ciudad. Habían pasado, por lo tanto, pues nada menos que 800 años desde la última vez que un enemigo se plantaba frente a las puertas de la ciudad y, claro, no sabía muy bien lo que hacer. Lo que sí habían hecho los emperadores del siglo III era amurallar la ciudad. Aurelio y Probo habían levantado una muralla de grandes dimensiones. La última muralla romana se había hecho pues la muralla serviana. Hay que irse muchos siglos antes de Cristo, no la había necesitado hasta ese momento. Bien, pues Aurelio y Probo levantaron una gran muralla para evitar que le pasase a Roma lo que le había sucedido a Aquileia, esta ciudad que habían asaltado los bárbaros un siglo antes. Temían que los bárbaros llegasen hasta Roma y lo arruinasen. Estas murallas, las murallas aurelianas, que así es como se llaman, aún se conservan en buena parte y son uno de los grandes atractivos turísticos de Roma, de los muchos que tiene esta ciudad. Algunas puertas, como la de San Paolo, que conducía a Ostia, o la Sinaria, que conducía hacia el sur por la vía Tuscolana, se conservan bastante bien y el aspecto que tienen es muy similar al que tenían hace 1600 años. Otras ya han sido muy transformadas, como la Puerta Flaminia, que fue rehecha por completo en el siglo XVII ya en estilo barroco. Bien, el primer asedio de Alarico sobre Roma se saldó con un abultadísimo rescate que pagaron los habitantes de Roma para evitar el saqueo. Al año siguiente, Alarico volvió a sitiar Roma, pero esta vez no quería dinero, sino nombrar un emperador. Escogió al prefecto de la ciudad y le proclamó emperador, aunque le duró poco, apenas unos meses. En el año 410 volvió a ponerse delante de las murallas de Roma, en el tercer asedio ya, y esta vez sí la tomó al asalto. Los bárbaros saquearon la ciudad a su antojo durante días, prendieron fuego a los foros y entraron en los mausoleos de Augusto y de Adriano para esparcir sus cenizas al viento. De propina se llevó a la hermana del emperador, que vivía en Roma, se llamaba Gala Placidia, para pedir un rescate a Honorio por ella. No habría mucho lugar a eso porque Alarico murió poco después, nombrando a su primo Ataulfo como sucesor. Este Ataulfo es considerado por la tradición como el primer rey de España. En la colección de estatuas que mandó hacer Carlos III en el siglo XVIII para decorar el nuevo Palacio Real, la primera de ellas es la de Ataulfo. La estatua se conserva, por supuesto, está en la Plaza de Oriente junto al resto de reyes godos. Os preguntaréis por qué Ataulfo es considerado el primer rey de España. Bien, pues porque tras el saqueo de Roma, los visigodos decidieron pasar al norte de África, que era una región muy rica. Descendieron hasta Sicilia, pero no pudieron embarcar porque la flota se les había hundido, así que se dirigieron hacia el norte, penetraron en el sur de la Galia y de ahí a Hispania. Se casó Ataulfo con Gala Placidia, conquistó el norte de la Hispania tarraconense y se estableció en Barcino, es decir, en la actual Barcelona, donde moriría asesinado por Sigerico unos años más tarde. Para cuando fue asesinado Ataulfo, en el año 415, los bárbaros habían puesto ya en jaque a toda la parte occidental del imperio. En el último día del año 406, un grupo muy numeroso de vándalos, alanos y suevos cruzaron el Rin. No sabemos bien ni por dónde lo hicieron exactamente ni cómo lo hicieron. Se cree que el cruce se produjo en Maguncia, que era una Mainz actualmente en Alemania, que era una ciudad romana, Mogontiacum se llamaba, por un puente construido por los romanos en el siglo I, el llamado Pons Ingeniosa. Para los que conozcáis Maguncia, ese puente estaba situado justo donde está hoy el Theodor-Heuss-Brücke, que está en el mismo centro de la ciudad. Es un puente de hierro ya del siglo XIX, que es el más antiguo, por cierto, de Maguncia. Bien, pues en ese punto del Rin se puede ver perfectamente cómo el río se estrecha un poquito justo después de recibir las aguas del Meno. De orilla a orilla hay unos 500, 400 metros quizá, algo perfectamente negociable por los ingenieros romanos. Edward Gibbon, en el siglo XVIII, enunció una tesis que hizo mucha fortuna de que los bárbaros habían cruzado por el Rin helado, porque el invierno de ese año fue muy frío. No tenemos ni idea de cómo fue el invierno del año 406, pero eso es lo que dijo Gibbon. Es posible, pero no lo sabemos porque no hay ninguna fuente que así nos lo indique. Por último, es posible que el cruce se hiciese en barcas. El río no es muy ancho ahí, como ya he dicho, y se puede salvar con relativa facilidad en barca. Lo más probable es que lo hiciesen por el puente y en barca también. La pregunta no tanto es esa, sino por qué no encontraron resistencia en el otro lado. Maguncia era ya una ciudad consolidada, tenía más de 4 siglos a sus espaldas, había sido fundada por Druso el Mayor en el año 12 a.C., vamos. ¿Por qué no impidieron la entrada de los invasores? Seguramente porque no los consideraban invasores. La Mogontiacum del siglo V estaba ya poblada por germanos más o menos romanizados. Y además no había apenas soldados con los que defender el limes. Estilicón había ido retirando tropas de todo el limes germánico para combatir a los visigodos en Italia.
Entraron en territorio romano y desde allí ya se desperdigaron. Se dirigieron al sur con intención de llegar a Hispania y al norte de África. Cuando Roma fue saqueada por los visigodos de Alarico, grupos de vándalos, suevos y alanos ya habían cruzado los Pirineos, lo hicieron en el año 409 y se encontraban en Hispania. Vándalos y alanos se dirigieron hacia el sur para pasar a África y los suevos se establecieron en el noroeste de Hispania. Los vándalos al principio se establecieron en el centro y sur de la península. Luego, atraídos por las riquezas de las provincias africanas, cruzaron el estrecho y se asentaron en lo que hoy es Túnez y Argelia. Allí crearían un reino vándalo que duraría muchísimo tiempo, más de un siglo, hasta que el emperador Justiniano de Bizancio lo reconquistase. Del efímero paso de los vándalos por el sur de Hispania podría provenir el nombre Andalucía, es decir, Andalusía, aunque la verdad es que estuvieron muy poco tiempo allí. No tenemos ni idea, porque nadie lo dejó por escrito hasta el siglo VIII, y fueron los árabes, en su forma al-Ándalus, que es de donde proviene directamente lo de Andalucía. Bien, con Hispania, las Galias y Britania perdidas definitivamente para el imperio, al emperador solo le quedaba cierto control sobre Italia, y nada más. A mediados del siglo V, Flavio Aecio, que fue el último gran general de Roma, de hecho se suele referir a él en la historiografía como el último romano, trató de contener la sangría, pero fue en vano, ya era tarde para todo. Los hunos estaban dentro del imperio y su caudillo, que se llamaba Atila, quería incluso emparentar con la familia imperial. Solicitó la mano de Honoria, que era la hermana del emperador, en aquel momento Valentiniano III, a lo que el emperador naturalmente se opuso. Atila decidió entonces, en venganza, marchar contra Italia y tomar Rávena. Para ello forjó una alianza con otros bárbaros como los gépidos o los ostrogodos. Aecio entonces pidió ayuda a pueblos germánicos que estaban federados con el imperio, como los francos o los visigodos, y fue al encuentro de Atila, y consiguió derrotarle en el año 451 en la batalla de los Campos Cataláunicos. Esto está en el norte de Francia, en la actual región de Champaña. Fue esta de los Campos Cataláunicos la última gran victoria romana. Aecio fue ejecutado 3 años más tarde por la misma razón por la que había sido ejecutado Estilicón, porque el emperador Valentiniano estaba celoso de que gracias a su victoria sobre los hunos ambicionase quitarle el trono. Valentiniano tenía motivos para desconfiar de sus generales, esa es la razón. Uno de ellos, que se llamaba Petronio Máximo, le asesinó 2 años más tarde, se casó con su viuda y se proclamó emperador. Quedaban ya solo 20 años para que el Imperio Romano de Occidente desapareciese. Se sucedieron los emperadores, 9 en total, todos atrincherados en Rávena, hasta que el 4 de septiembre del año 476, Odoacro, que era el caudillo de los érulos, depuso al último de ellos, a Rómulo Augustulo, un niño de solo 12 años que había llegado al trono tras una intriga palaciega. Era una pura marioneta. Odoacro respetó la vida del niño y envió la diadema imperial a Zenón de Constantinopla y se declaró, eso sí, vasallo suyo, pero de forma simbólica, por supuesto, ya que él se reservaba el gobierno de Italia. Gobernaría Odoacro durante casi 20 años. Luego, antes de morir, nombraría como sucesor a Teodorico, caudillo de los ostrogodos, que pasaría a ser conocido como Teodorico el Grande. Su mausoleo en Rávena aún se conserva y en muy buen estado, por cierto. Bueno, lo vimos con muchísimo más detalle, en aquella contrahistoria que hice con Garín hace ya un tiempo sobre el arte bizantino. La deposición de Rómulo Augustulo se considera tradicionalmente el acontecimiento que marca la caída del Imperio Romano Occidental y el final también de la Edad Antigua. Pero lo cierto es que el imperio ya había desaparecido como realidad política. Se habían ido formando reinos independientes en las antiguas provincias romanas. Al mismo tiempo, el Imperio Bizantino y los ostrogodos seguían guerreando al margen de que existiese o no existiese emperador. Eso ya era lo de menos a finales del siglo V. Siguieron compitiendo por Roma y por sus alrededores, pero vamos, la ciudad era ya insignificante. A principios del siglo VI no llegaba, ni se acercaba a los 100.000 habitantes. Era en esencia una ciudad monumental abandonada que estaba empezando a ser canibalizada ya. En torno al año 530, la otrora gloriosa Roma, Caput Mundi, la cabeza del mundo, no llegaba ni a 40.000 habitantes. Y si mantenía algo de importancia era porque el patriarca de Occidente, es decir, el Papa de Roma, tenía su sede allí. En el año 536 fue conquistada por el general Belisario, es decir, el emperador Justiniano, y reincorporada al imperio, pero como una pequeña ciudad de provincias lejana y sin apenas relevancia. Los que no volverían al imperio serían las provincias occidentales de Europa, es decir, Britania, que fue tomada por tribus bárbaras llegadas desde el continente, los anglos, los sajones, los jutos, que sometieron a los britanos-romanos. En las Galias, los francos crearon varios reinos, el mayor de todos ellos fue el de los merovingios, los burgundios crearon un reino en el sureste de la actual Francia y el noreste de Italia,
Galia, que con el correr de los siglos daría lugar al Ducado de Borgoña, y en Hispania los visigodos se hicieron con toda la península ibérica tras anexionarse el reino suevo y expulsar a los bizantinos de la costa del sureste. En todos los casos eran reinos bárbaros sobre un sustrato romano. En las Galias e Hispania el latín se mantuvo y derivó en las lenguas que actualmente se hablan en esta parte del mundo. También lo hizo el cristianismo. Los bárbaros se habían fusionado ya con el imperio y crearon nuevas realidades políticas que ya pertenecen por derecho propio al mundo medieval. Espero que os haya gustado este programa sobre las invasiones bárbaras. Tenía pensado hacerlo desde hace tiempo, pues desde que hice aquel sobre la caída del Imperio Romano hace ya un montón de tiempo. Es un tema muy interesante que ayuda a explicar cómo el Imperio Romano se deshizo y se transformó en otra cosa distinta. Fue, como habéis visto, un proceso muy largo y no siempre violento. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde aguardan los contraescuchas con sus dudas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Belén, que es de Murcia y que nos habla de Tlaxcala y de los tlaxcaltecas, los que ayudaron a Cortés en la conquista del Imperio Mexica. Bueno, soy patrona de la contracrónica, en realidad. Me tendré que hacer también de la contrahistoria porque la verdad es un programa fenomenal. Es un muy buen programa. Y acabo de escuchar el programa que has hecho acerca de la breve historia de los mexicas y la verdad me ha hecho mucha gracia porque yo cuando llegué a México tuve el mismo problema que tú para pronunciar esas palabras tan difíciles, ¿no? Para nosotros, y lo del tla me ha hecho mucha gracia porque yo tenía el mismo problema, ¿no? No me salía, pero vamos, no podía. Entonces, te lo dejo ahí por si te sirve, si hicieras otro programa y necesitaras. Yo lo que hice para poder pronunciar el tla fue utilizar la palabra atlántico. Entonces, Atlántico es sencillo, porque puedes decir at y luego lántico, en fin. Pero sí, pero lo que hacía es decirla cada vez más rápida, de manera que acabas diciendo tla, y la lengua se te hace. Te lo dejo ahí por si te sirve para el futuro, para practicar el tla, por si tienes que volver a decir palabras en náhuatl. Y respecto a lo que ha dicho uno de los... al final del programa has puesto a un oyente mexicano que hablaba de lo que había salido en otro programa acerca de Tlaxcala y la visión que tienen los mexicanos de Tlaxcala. Y bueno, y respecto de la que podríamos tener los españoles, lo digo porque estuve el verano pasado allí, tenía mucho interés en conocer ese pequeño estado, era de los pocos que no conocía de México y tenía mucho interés en conocerlo precisamente por esa vinculación que ha tenido y que había tenido con la conquista, con el Imperio Español. Y yo la impresión que tuve como española, es cierto que solo unos pocos días y muy superficial al final, y como española, no como mexicana, coincidió además que fue el verano pasado y coincidió con que estaban de aniversario, era que para los tlaxcaltecas pues sí que es... o sea, se sienten muy orgullosos de ese pasado y esa vinculación con el Imperio Español. Esa es la impresión que yo tuve desde fuera, al margen de que también pues, potencien esas figuras locales indígenas, por así decirlo, ¿no? que ayudaron a la conquista, ¿no? Pero se sienten muy orgullosos, o la impresión que a mí me dio fue esa, muy orgulloso de ese pasado, ¿no? Y respecto de bueno, esto que habéis comentado también, de lo que ha comentado Laureano, ¿no? de esa educación oficial, ¿no? En contra, bueno, esa versión oficial de los tlaxcaltecas como que son los traidores, y también esa versión oficial un poco hacia o en contra de lo español, ¿no? Y yo tengo una anécdota muy buena, bueno, a ese respecto, porque bueno, cuando estuve viviendo allí, vino mi madre, bueno, a visitarme, a estar allí conmigo una temporada, y entre visitas que hicimos en México fuimos a Dolores Hidalgo, cuna de la independencia. Y estando allí, bueno, estábamos con una persona, con un mexicano, y bueno, estaba contando pues eso, la historia de la independencia, etcétera, ¿no? Y mi madre, muy cándida, la verdad, porque es que no lo sabía, la mujer le dijo, nada, hijo, no, pues muy interesante lo que estás contando y tal. Y dice, por cierto, oye, ¿de quién se independizaron los mexicanos? ¿No? Claro, yo me quedé en estado de shock, dije, mamá, pero es que esto no lo sabes. Claro, mujer, nacida en el 39, posguerra,
en fin, con una educación muy básica y tal, pues no, la mujer no lo sabía, yo me quedé sorprendida, ¿no? Pero no es que yo me quedara sorprendida, es que el mexicano que venía con nosotras pues se quedó en estado de shock, ¿no? Porque luego me comentaba, claro, dice, es que, ay, con la matraca que nos meten aquí, por así decirlo, haciendo referencia a esa educación oficial, ¿no? La matraca que nos meten aquí con el tema de la conquista, lo español, etcétera, ¿no? Y luego resulta que, pues un español, es que pasa de esto, probablemente pasa de esto, y es que puede ser que incluso como tu madre ni siquiera lo sepa, pero así, con toda su candidez. O sea, es que no lo sabía, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo. Y bueno, pues si mi madre viviera, creo que la podríamos mandar a México a que, como dicen allí, le diera una buena repasadita a López Obrador, que ni lo dejara más suave que un guante. Bueno, muchas gracias y nada, enhorabuena por tu programa. Tlaxcala es un estado pequeño en comparación con el resto de los estados mexicanos. Bueno, es de hecho el segundo estado más pequeño del país. Solo es ligeramente más pequeño que Morelos y algo más grande que la capital, que Ciudad de México. Tiene unos 4.000 kilómetros cuadrados, vamos, algo menos que la comunidad autónoma de Cantabria en España, por lo que su tamaño es de tipo europeo, vamos, que tiene unas dimensiones asequibles. Los tlaxcaltecas de nuestro tiempo, según tengo entendido, sienten cierto orgullo por su pasado. Conservan el escudo concedido por Carlos I y les recuerdan al resto de mexicanos que México, tal y como lo entendemos hoy, nació allí. México es un país mestizo, una mezcla de indígenas con españoles, y esa mezcla arrancó en la propia Tlaxcala. El himno del estado lo he ido a buscar, porque lo había leído hace tiempo y me llamó la atención, me lo he recuperado y dice textualmente: fuiste cuna sin par del mestizaje, que en la patria naciente floreció. Tú fuiste el acero y el plumaje, fuiste tú la raíz de la nación. Y tiene mucha razón este himno, esa es la verdad. Como eran aliados de los castellanos, pues en el siglo XVI les trataron como tales y les permitieron colonizar otras partes del virreinato en sucesivas expediciones que se fueron haciendo. A esto allí lo llaman la diáspora tlaxcalteca. Tlaxcala, por su parte, se convirtió en un cabildo indígena con sus alcaldes y sus corregidores, todos de extracción indígena, por supuesto. Vamos, que no tienen nada que echarse en cara. Mantienen incluso el nombre indígena del lugar, Tlaxcala, que en el caso de la capital es pues directamente impronunciable, Belén. Se llama la capital de Tlaxcala, se llama Tlaxcala, eso ya es fácil de decir, pero es que lo segundo es de Xicotencatl, Tlaxcala de Xicotencatl. La verdad, entiendo que digan solo Tlaxcala, porque si tienen que meterlo otro después, necesitan pues tragar aire, armarse de valor, porque caray, qué palabra más complicada. Bien, vamos ahora con Vicente, que quiere una contrahistoria sobre el ajedrez. Hola Fernando, ¿qué tal? Soy un escucha tuyo desde hace bastante, la verdad. Te escucho en España, te escucho en Polonia, te estoy escuchando en Holanda y me parece como mínimo necesario. Pero bueno, eso es un poco aparte. Lo que te quería comentar es si sería posible o si pudieras documentar una historia del ajedrez, tío. Porque lo veo muy interesante y yo siento como que se ha planteado el juego, pero se han dado ciertos casos que, cumpliendo las normas del juego, como que hay ciertos vacíos, ¿no? Entonces se ha ido perfeccionando un poco el juego a medida que han pasado los años, y yo que sé, estoy leyendo ahora que la última versión de las leyes del ajedrez se adoptó en el Congreso 88 de la FIDE, que es alguien que, pues ahora te lo digo, estoy en Wikipedia, que es Federación Internacional de Ajedrez, por supuesto, en Turquía, y entró en vigor el 1 de enero del 2018. Y como que hace muchísimos, no te sé datar el ajedrez ahora mismo, pero se sigue jugando y la gente se especializa y me parece algo bastante inherente un poco a la especie y a nuestra sofisticación y eso. Entonces, si pudieras hacer una contra o una contrahistoria, sería genial, la verdad. Muchas gracias y larga vida a la contra, de verdad. Pues no es mala idea lo de una contrahistoria sobre el ajedrez, Vicente. No es mucho lo que sé de historia del ajedrez. Sé que proviene de Oriente y que llegó a Europa a través de los árabes, que lo descubrieron en Persia, se lo llevaron consigo y lo trajeron a España. Y de ahí ya entró en Europa. Al principio no gustó mucho a los clérigos, según parece, por su origen árabe, pero los europeos se aficionaron a él y en la Baja Edad Media ya se jugaba en toda Europa. Fue entonces cuando nació el ajedrez moderno. Se fijó el número y el tipo de piezas y se empezó a teorizar sobre el juego en sí mismo. Los aristócratas empezaron a jugar al ajedrez y eso lo hizo más popular aún, porque ya se sabe que la clase media imita a la alta y la baja a la media. Cualquier afición de los ricos termina yendo hacia abajo mediante emulación. Ya en el siglo XIX empezaron a celebrarse campeonatos
campeonatos informales y luego ya se creó una federación internacional. Y el ajedrez no tiene grandes requerimientos técnicos, lo único, sí mentales, pero no técnicos. Lo único que necesitas para echar una partida de ajedrez es 2 personas, por supuesto, que sepan jugar al ajedrez, y aparte de eso, pues es una mesa, un par de sillas, también se puede jugar de pie, pero vamos, es mejor hacerlo sentado, sobre todo si la partida es larga, y un tablero con 64 escaques y 32 piezas. No hace falta mucho más. Eso permite jugarlo en casi cualquier lugar y eso explica en parte su popularidad. Tiene además una jugabilidad endiablada, no hay 2 partidas iguales y supone todo un desafío para el jugador. A mi juicio, el ajedrez es el jugador de caballeros por antonomasia. Para hacer una contrahistoria sobre el ajedrez tendría que leer antes algo de bibliografía sobre el tema para poderla luego condensar y redactar el programa. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya damos por concluida la contrahistoria de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y os emplazo a que regreséis en la próxima contrahistoria.